Hola, yo soy Rocío Cejas y mi tema elegido fue geometrías bajo los efectos del quinto postulado. Para comenzar con este tema, primero voy a abordar a Euclides de Alejandría, que vivió entre los 325 y 265 a.C. Fue un matemático griego, matemático más prominente de la antigüedad, mejor conocido por su elaboración del libro Los Elementos, donde pone en orden teoremas de Eudoxo, perfecciona muchos de los de Tateto y también dando demostraciones irrefutables para hechos probados sin rigor por sus predecesores. La obra Los Elementos está conformada por 13 libros, los primeros 4 basándose en geometría plana, los otros 5 a razones y proposiciones y los últimos a geometría sólida. En el primer libro se presentan 5 postulados, los cuales Euclides los admite sin necesidad de prueba o demostración. El primer postulado lo que nos dice es que por dos puntos distintos pasa una recta. En el segundo, un segmento rectilíneo puede prolongarse continuamente en una recta. En el tercer postulado, un radio puede extenderse desde un centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Y en el cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Nos dice el último y quinto postulado: si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan, al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores de dos rectos. Este quinto postulado no solo es largo, sino también complejo de entender, con lo cual conllevó a creer que este quinto postulado no era un postulado en sí, sino más bien que se podía demostrar con los otros 4 postulados anteriores. Algunos matemáticos, así como Playfair, intentaron redefinir este quinto postulado, y otros por su parte intentaron demostrarlo. Así conllevó al problema de las paralelas. Así por su parte Saccheri, tratando de reivindicar a Euclides, ya que fue un gran admirador de él, el absurdo intentó demostrar el quinto postulado. Con el cuadrilátero, Saccheri intentó demostrar las 3 hipótesis que planteó. En primera instancia, la hipótesis del ángulo recto, la típica de Euclides, otra hipótesis con los ángulos obtusos y la otra con los ángulos agudos. Para ambas hipótesis utilizó lo que hoy denominamos cuadrilátero de Saccheri, el cual básicamente es un rectángulo sin tapa. Para la hipótesis del ángulo obtuso, lo que planteó fue que los dos lados que faltaban se completaran con unos ángulos obtusos, llegando así a una contradicción, a diferencia de la hipótesis del ángulo agudo, donde no llegó a una contradicción y lo denominó como repugnante debido a que pensó que era asintótica. Esto fue lo que desembocó en 2 nuevas geometrías. Una de estas nuevas geometrías fue la geometría esférica o elíptica, descubierta por Bernhard Riemann. Esta fue una geometría que no solo el quinto postulado sufrió cambios, sino también el segundo. El quinto postulado fue cambiado por un punto exterior a una recta, no pasa ninguna recta paralela a ella. Y el segundo postulado fue cambiado por las rectas son finitas. Como podemos ver en esta geometría, la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 180. Pero si de cuadriláteros hablamos, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero suma menos que 360 grados. Esto se debe a porque el plano cambió, ya no es el plano que denomina Euclides, sino un plano circular o esférico. Acá van algunas curiosidades sobre esta nueva geometría euclidiana. Un elipsoide tiene planos tangentes exteriores en cualquier punto del mismo. Eso quiere decir que cualquier punto que elijamos va a tener una tangente. El teorema de Pitágoras puede ser aplicable en el plano elíptico, pero al cambiar el plano se modifica un poco la fórmula. En vez de ser igual, los catetos, la suma de sus catetos son menor a la hipotenusa. La suma de los ángulos interiores de un triángulo elíptico es mayor a 2 radios. Así como también de la hipótesis de los ángulos agudos de Saccheri se desencadena en la geometría hiperbólica. Esta es una geometría en la cual se valida la negación del quinto postulado de Euclides. Este quinto postulado lo redefinen como: dada una recta y un punto exterior a ella, existen al menos 2 rectas paralelas a la dada que contienen al punto. Esta geometría tuvo coherencia bajo la mano de Lobachevsky, Gauss y Bolzano.
impecable desde el punto de vista lógico, válida aunque algunos de sus resultados fueran contrarios a la geometría clásica de Euclides. El físico y matemático ruso Nikolai Lobachevsky, creador de la primera publicación sobre esta geometría, decía que no hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Fue un físico y matemático ruso que vivió entre los años 1792 y 1856. Él fue un gran crítico a la geometría euclidiana. En 1826 concluye su principal obra sobre un nuevo sistema de geometría no euclidiana. Los principios de esta geometría no euclidiana fueron geometría hiperbólica y geometría imaginaria. Pero aunque fue el primero en publicar, no fue el primero en ver sobre este nuevo sistema geométrico, sino que los estudios de Gauss predecedieron a los de Lobachevsky en cuanto a esta geometría, pero él nunca publicó nada. Por su parte, Farkas Bolshai, un matemático amigo de Gauss, se obsesionó tanto con la demostración del quinto postulado que terminó trasladándole su obsesión a James Bolshai, su hijo. Pero su hijo terminó construyendo un modelo totalmente nuevo a la geometría en el que el postulado no se cumple. El trabajo de esta geometría fue realizada en 1820 por James Bolshai, mucho tiempo antes que Lobachevsky. Su trabajo recién fue publicado en 1832, con lo cual Gauss le dijo que ya había una geometría publicada por Lobachevsky en 1826. Esta nueva geometría lo que plantea es que por un punto pasa más de una paralela. En este caso, los ángulos internos de un triángulo suman menos de 180 grados. Esta geometría también se la conoce como la lobachevskiana o geometría Bolshai-lobachevskiana. Acá podemos ver algunas de las formas de los planos hiperbólicos, tanto en 3D como en 2D. De color azul podemos ver el plano paraboloide hiperbólico, o como se lo suele llamar, silla de montar. Luego, de distintas posiciones podemos ver el mismo plano que se lo denomina pseudoesfera. En esta siguiente diapositiva podemos ver algunas curiosidades que me llamaron la atención. El semiplano de Poincaré, el modelo de Klein y el modelo del disco de Poincaré. El que Eugenio Beltrami utilizara ambos modelos para demostrar una equivalencia con la geometría euclidiana. El hecho de que las papas Pringles tengan forma de paraboloide hiperbólico o tabla ensilladora, así como se suele llamar, porque el que las diseñó las pensó para que sean más estables y resistentes a los golpes en el transporte. Acá se puede ver el modelo del disco de Poincaré, así como también el modelo de Klein. Y entre medio de ellas dos podemos ver a la tactriz, que es el diseño y demostración de Eugenio Beltrami. Lo llamó así debido a que tactriz en latín se lo denomina o se llama a la soga o cuerda. Para comprender un poco mejor el dibujo, pensemos que una persona está tirando de una cuerda y va subiendo lentamente por el eje Y, sin cambiar de lugar, y la soga siempre se encuentra tirante, con lo cual tanto la persona como el objeto que va tirando se mueven dentro del eje XY, los ejes del plano de Euclides. Así como se ve, la curva formada por el objeto que está siendo tirado es la denominada tactriz. Si a esta circunstancia le incorporamos el eje Z, la tactriz pasa de llamarse tractoide o pseudoesfera, dando como resultado un plano del plano hiperbólico. Así es como llegó a que desde la geometría euclidiana se puede llegar también a la geometría hiperbólica. En el universo hiperbólico dice que un ser viviendo dentro del universo hiperbólico sería totalmente incapaz de percibir únicamente a través de sus sentidos, y que vive en un espacio tan curioso visto desde afuera. Acá podemos ver algunas pinturas tanto de Escher como arquitecturas donde se ve involucrada la geometría hiperbólica. Por último, me gustaría ver las diferencias que se encuentran tanto de la geometría elíptica y de la hiperbólica con la euclidiana, siendo ya que salen de esa misma. ¿Cómo es que se han logrado separar tanto de ella? Comenzando por el quinto postulado, que fue el que desencadenó el desarrollo de las otras dos geometrías. En cuanto a la geometría euclidiana, lo que podemos ver es que
por un punto pasa solo una paralela. En cuanto a la elíptica, no tiene paralelas, y en la hiperbólica pasa más de una paralela. Otra diferencia es que en la euclidiana y en la hiperbólica las rectas son infinitas, pero en la elíptica las rectas son finitas. Por otra parte, si tomamos la figura más básica en cuanto a mi parecer, el triángulo en la geometría euclidiana, la suma de sus ángulos internos suman 180. En la geometría elíptica, en cuanto a la geometría elíptica, la suma de sus ángulos interiores de un triángulo son mayor a 180. Y por su parte, en la geometría hiperbólica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman menos de 180. Lo que sí, si son cada vez más chicos los triángulos, se van a ir acercando cada vez más al 180. Pero nunca llegará a ser igual a la suma de los ángulos que en los triángulos de Euclides. En cuanto a las semejanzas de figuras, solo la cumple la geometría euclidiana. Las otras no existe semejanza entre figuras. Y por último, la geometría euclidiana tiene una curvatura nula. En cuanto a la geometría elíptica, tiene una curvatura positiva. Y la geometría hiperbólica, por supuesto, tiene curvatura negativa.